Continuando con nuestro taller de formación cristiana, veremos ahora los sacramentos de servicio. Los sacramentos de servicio en la iglesia son dos, el matrimonio y el orden sacerdotal. Se le dice servicio porque ambos tienen la misión especial de edificar el pueblo santo de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, los esposos al casarse cooperan con el plan de Dios al formar una familia y al tener hijos. En el sacerdocio, el sacerdote cumple también con la misión de Dios a responder a la vocación que fue llamado y también de servir al pueblo de Dios. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer. También se denomina como sacramento de la alianza, de esa imagen esponsal de Cristo y de su iglesia. Al casarse los esposos por la iglesia, Dios le concede la gracia para que puedan cumplir sus obligaciones como esposos y como padres. ¿Cuáles son las propiedades del matrimonio? Esencialmente son dos, la unidad y la indisolubilidad. La unidad, ¿qué significa eso? Que los dos como esposos buscarán el bien de ambos y de sus hijos. Ya no van a actuar de una manera como si fuesen solteros, no, sino que los dos buscarán la mutua ayuda para que la familia crezca, para que la familia cada vez se sirva mejor y vivan en esa unidad. Lo otro significa la indisolubilidad. ¿Qué significa eso? Que no hay separación más que la muerte. Recordemos el origen del matrimonio, ¿no? Donde está en el Génesis, donde Dios instituye el sacramento. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Jesús añade diciendo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por tanto, el matrimonio es indisoluble. ¿Cuál es el pecado que se comete en una persona que se sale del matrimonio? Propiamente se le denomina adulterio y es un pecado grave. ¿Cuál es la edad mínima para casarse? La edad mínima para casarse en el Perú son 18 años. En otros países, por ejemplo, se casan menores de edad, pero debe tener consentimiento tanto de los padres y también del obispo, que es la autoridad eclesiástica. ¿Cómo deben prepararse las personas al matrimonio? Primeramente, estar en gracia, ¿no? Si han estado conviviendo, confesarse. El sacerdote los confesará antes de su matrimonio. También asistir a las charlas prematrimoniales, alguna jornada que les pueda ayudar a poder realmente vivir con intensidad este paso que van a dar. ¿Qué se requiere para casarse? Se requiere propiamente tres cosas importantes. Primeramente, el consentimiento expresado en libertad. Es decir, una persona al casarse debe ir libre sin coacción alguna. Si una persona va al matrimonio obligado o de repente pues por temor le han amenazado, necesita casarse porque busca un interés, entonces no debe casarse. Para casarse hay que tener consentimiento de libertad. Tengo que ser libre. Si yo me caso porque de repente, hay casos, ¿no? Porque la chica se embarazó. Hay que casarse. Los papás dicen, hay que casarse. No se deben casar. ¿Por qué no están preparados? Pueden ser padres, sí es verdad, pero no significa que puedan dar todavía este paso del matrimonio. Igual también me caso porque, la herencia de mi padre no la quiero recibir porque él me dijo que al casarme me iba a dar la herencia. No te cases. ¿Por qué no? Porque buscas un interés. Buscas un interés, en este caso material. Me caso porque no sé, porque no quiero estar solo, no quiero estar sola. No te cases. ¿Por qué? Porque supuestamente tú vas a vivir un camino donde va a involucrar que al unirte a esta persona, el saber aceptarse, amarse, ser tolerantes, ¿no? Ayudarse, buscar el bien del uno y del otro. Eso es el matrimonio, no es acá algo bonito, como se dice, entre color y rosas. Lo otro es que deben aceptar la apertura a la vida. Una persona que va a casarse y dice, no quiero tener hijos en la iglesia, pues no debe casarse. ¿Por qué? Porque no cumple la finalidad del matrimonio, que es la procreación. Otra cosa es que de repente pues no pueden tener hijos, a uno quizá no es fértil, de repente, ¿no? Qué sé yo, pues muy bien, entonces en este caso pues se le muestra la opción de que puedan adoptar un hijo. Pero uno tiene que poner los medios, ¿no?
como se dice, de luchar para que realmente vivan en ese consentimiento de querer unir sus vidas para siempre. Lo otro, la apertura de los hijos en la educación de la fe, ¿no? O sea, uno cuando se casa debe educar a sus hijos en la fe de la iglesia que Cristo nos ha enseñado, ¿no? Amando a Dios y amando al prójimo. Algunas preguntas, por ejemplo, que podíamos responder de algunas que me han sugerido. Por ejemplo, ¿puede casarse un católico y un no católico? Sí, siempre y cuando el que no es católico respete la fe de la iglesia y que cumpla las obligaciones del matrimonio católico. Si, por ejemplo, uno que no es católico, se casaron, ¿no? Y él quiere llevar a su iglesia, a sus hijos, a su esposa, pues no debe hacer eso. Porque el que es casado no católico se comprometió y firmó incluso. Incluso también podemos hablar también de otros que tienen su religión o que se han casado en otra religión. Tiene que respetar, el que no es católico, tiene que respetar la fe del que es católico y educar a sus hijos en la fe de la iglesia. ¿Una persona que no reúne facultades puede casarse? No. Por ejemplo, problemas psiquiátricos. Uno que está con problemas psiquiátricos no puede casarse porque no puede cumplir las funciones del matrimonio. Bueno, me dicen, pero se quieren mucho. Sí, podrán quererse. Pero si esa persona tiene problemas psiquiátricos, va a ser muy doloroso poder vivir una vida de esposos. ¿Por qué? Porque los dos necesitan estar saludables para que puedan cumplir esta tarea y ayudarse. Un casado que se divorció, ¿no? Y se volvió a casar, y se volvió a casar, se divorció y así sucesivamente, ¿puede casarse? No, yo diría que no. En este caso hablo de lo civil, ¿no? Si uno se casó civil, se divorció, ¿no? Se casó, se divorció y se casó otra vez, esa persona no está preparada para el matrimonio. No debería casarse. ¿Por qué? Porque realmente piensa que el casarse es como cambiarse una camisa cada día. No tiene conciencia de lo que quiere hacer con su vida. Por ejemplo, quiero casarme, pero estoy casado con una persona que es casada por lo matrimonio, por lo religioso. Lógicamente que no te podrás casar con esa persona porque esa persona ya es casada. No podrás comulgar, no podrás confesarte. Es así. O sea, uno también tiene que ser consciente de eso, ¿no? A veces pasa, no nos damos cuenta. Es que yo diría, quizás, el amor es hermoso siempre cuando se crece en libertad, siempre cuando el amor es saludable para ambos. Pero uno que se enamora de alguien que es casado o es casada y convive con esa persona, lógicamente esa persona que no es casada, que está conviviendo con un casado, entonces no podrá recibir los sacramentos porque vive en pecado mortal, ni podrá confesarse porque volverá a vivir nuevamente con esa persona y convivirán nuevamente. Por eso hay que pensarlo bien al poder relacionarse con alguien. Bueno, es que esta persona ya se separó hace mucho tiempo. Sí, hemos dicho que el matrimonio es indisoluble. Es indisoluble. Yo quiero ser feliz. Sí, sé feliz, pero haciendo las cosas como Dios quiere. No lo que realmente pues Dios no quiere. Casado con un conviviente, pues. Bueno, casado con un conviviente hay muchos, lamentablemente, ¿no? Sí. Desde casado con un conviviente, pues, lógicamente, pues, qué sé yo, tienes que respetar, ¿no? También, ¿no? Si tienen hijos, cumplir sus tareas, ¿no? Como padres también, ¿no? Si han tenido hijos. Pero vuelvo a repetir, esa persona, pues, no podrá confesarse, no comulgar también, si es un conviviente, un casado, o sea, incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente esa persona está en pecado mortal. Eso es muy importante, ¿ya? Y lo otro es casado sin consentimiento. ¿Qué significa eso? O sea, pues, no sé, me casé de repente porque me obligaron. ¿Qué pasa en ese caso? Es nulo el matrimonio. Es nulo. ¿Puedo pedir la separación? Claro que puedes pedir.
si no hubo consentimiento libre en el sacramento. Si alguien te obligó, lo hiciste por miedo, qué sé yo. Entonces uno puede pedir la separación. Si formas una familia, bueno, ya formaste una familia, pero déjame decirte que en ese paso que has dado, pues no estás libertad. Ahora, ¿puedo renovar realmente ese consentimiento? Porque siento que ya amo a esta persona, siento que ya puedo formar. Claro, por supuesto, pero debes de saber que cuando una persona no está en libertad de poder servir esta vocación, de cumplir el matrimonio, puede responder inmediatamente diciendo que el matrimonio pues es nulo. O sea, puedo repetir, si una persona va al matrimonio sin libertad, obligado, es nulo el matrimonio. Y claro, ¿cómo el sacerdote lo sabe? Quizá yo no lo sé como sacerdote, pero la persona sí lo sabe y lo puede expresar. Puede ir a un tribunal eclesiástico y poder responder a eso. Bueno, pues espero que les ayude un poquito esto y que Dios les bendiga, y ya nos veremos en otro sacramento del sacerdocio. Amén.